Hola a todos y todas, aquí les dejo una nueva video clase. En esta ocasión veremos introducción a la histoembriología. Como ya saben, mi nombre es Carla Fuentes. El objetivo de aprendizaje de esta clase consiste en secuenciar las etapas del desarrollo preembrionario y embrionario, explicar las características de los tejidos fundamentales y etapas claves del desarrollo hasta la tercera semana, identificar la clasificación y características de los tejidos epitelial, conjuntivo y muscular. Una de las cosas que hay que destacar corresponde a la importancia de la embriología. Según Moore, em, cubre la laguna existente entre el estudio del desarrollo prenatal, por un lado, y la obstetricia, la medicina perinatal, la pediatría y la anatomía clínica, por otro. Proporciona los conocimientos relativos al comienzo de la vida y a los cambios que se producen durante el desarrollo prenatal. Tiene valor práctico para comprender las causas de las variaciones de las estructuras humanas. Aclara la anatomía macroscópica y explica las razones por las que las relaciones pueden ser normales y anómalas. Apoya la investigación y la aplicación de las células progenitoras en el tratamiento de ciertas enfermedades crónicas. Cabe destacar que cuando uno habla o uno entiende la embriología, uno entiende cómo se desarrollan las estructuras, es mucho más fácil comprender la función, cómo éstas se relacionan y posteriormente cuando se vean las patologías, muchas de estas que ustedes van a ver en la clínica vienen desde la formación. Primero tenemos que ver un poquito sobre biología del desarrollo. Tenemos las etapas del desarrollo del folículo ovárico, que es el folículo primario, al folículo maduro. Esto va a estar influenciado por la presencia de las hormonas y el ciclo menstrual. En la primera fase vamos a tener una incidencia de la hormona folículo estimulante que va a estar generando principalmente la liberación de estrógenos, que va a actuar sobre lo que es la formación del folículo y sobre la proliferación de células en el endometrio. Ya cercano al día 14, una vez que el folículo está maduro, aquí vamos a dibujarlo, una vez que el folículo está maduro, aproximadamente en el día 14 se va a expulsar el óvulo que se encuentra dentro de él. Recuerden que el óvulo es un gameto que tiene la mitad del material genético debido a que cuando fue su formación tuvo una división de tipo meiótica y este va a salir a la tuba uterina para llegar al útero. Una vez de que el folículo libera al óvulo, este, gracias a la presencia de la hormona luteinizante, se forma esta estructura que se llama el cuerpo lúteo. Una vez que se forma el cuerpo lúteo, que en realidad es la que está aquí más grande, em, una vez que se forma este cuerpo lúteo, se va a degenerar. Luego viene el proceso de la fecundación, en el cual este óvulo que salió a la tuba uterina fue fecundado por, por espermatozoides, los cuales una vez que ingresan a el óvulo, ya recuerden que no es el primero que llega, el que ingresa debido a que el óvulo tiene una serie de células que son las células radiadas que forman la corona radiada y el vértice de cada uno de los espermatozoides tiene un acrosoma, el cual va a ir literalmente fagocitando a estas, o va a ir degradando a esta corona radiada y para que se genere o para poder llegar a la membrana y haya un espermatozoide que lo penetre. Una vez que penetra el espermatozoide al ovario, al óvulo, no al ovario, al óvulo, este se va a calcificar evitando de que entren otros. Cuando entra el espermatozoide, lo que va a hacer va a liberar su cola y va a liberar su material genético. ¿Para qué? Para que se mezcle con el material genético del óvulo y ahí vamos a tener un ADN completo. Y cuando se fusiona esto, se va a formar una célula única que se llama el cigoto. Y aquí parte el periodo embrionario. Este cigoto
va a tener una serie de divisiones hasta que aproximadamente en el séptimo día vamos a empezar ya con o sea, ya con el octavo día va a estar el blastocito, donde se va a empezar a generar una serie de morfogénesis y diferenciación em, para formar los distintos órganos, ¿ya? Y después viene la tercera fase, que es del tercer mes en adelante, del tercer al noveno mes, donde encontramos el periodo fetal, ¿ya? Y aquí vamos a tener ya crecimiento de los sistemas, pero todo lo que es el proceso de formación ocurre durante el periodo embrionario. Entonces aquí tenemos una línea de tiempo donde tenemos los folículos primarios, los cuales va a, va a liberar una vez que madure el óvulo a la tuboterina, y en el caso de ser fecundado se va a formar el ovocito. Luego va a venir lo que es la fase de división. eh, o sea, va a venir la fase de, una vez que se genere la fecundación del óvulo, del ovocito, vamos a tener la fase de fecundación, ¿ya? Donde luego va a venir la fase de división o clivaje. Cuando estamos en un estado de 16 células aproximadamente, de 16 células, vamos a tener la mórula, que esta estructura que es maciza va a empezar a generar una cavidad que se llama la cavidad celómica, que posteriormente va a ser el saco uterino, y empieza una aglomeración de células ya en la zona central, que es el embrioblasto, y alrededor va a estar el trofoblasto. El trofoblasto va a ser el encargado de literalmente fagocitar el endometrio para generar la implantación. Una vez que se genera la implantación, va a haber una penetración de vasos sanguíneos, los cuales van a empezar a irrigar a todas estas células que eran el trofoblasto y van a formar lo que se llama la red lacunar. Y así posteriormente se va a empezar a generar la diferenciación celular para formar en primera instancia lo que son los discos bilaminares, que es lo que está ocurriendo con el embrioblasto, que era el que les había mencionado aquí arriba. Y posteriormente se va a diferenciar para formar el disco trilaminar, y esa fase es la que se conoce como la gastrulación. Una vez que se genera la gastrulación, vamos a tener una hendidura que se llama la línea primitiva, la cual va a empezar a generar una invaginación de la estructura para formar el tubo neural. El tubo neural se va a formar desde la zona central y hacia los extremos a medida de que este embrión empieza a tener una distribución de tipo, o sea, un crecimiento de tipo longitudinal. Em, Posteriormente se empiezan a desarrollar las distintas estructuras, cierres de los neuroporos. em, Vamos a tener, por ejemplo, el día 26, que empieza el esbozo del miembro superior, empiezan a aparecer también algunos signos de lo que es el estomodio, que va a ser la boca primitiva, eso en el día 27, y así sucesivamente día tras día vamos a ir teniendo hitos que van a generar el desarrollo de el feto. Ya estamos en periodo embrionario. Cuando llegamos aproximadamente al día 52, ¿ya? Ya tenemos una estructura que es bastante humana, ya, ya tenemos los rasgos humanos definitivos, ya aquí ya después empieza lo que es la diferenciación de género, del sexo, no de género, disculpen. Y vamos a tener ya que en la semana 57 el comienzo del periodo, o sea, en el día 57 el comienzo del periodo fetal, donde ya todas las estructuras están formadas y solamente deriva el crecimiento. Entonces, como ya habíamos estado comentando, tenemos la gametogénesis.
Tenemos aquí para hablar sobre la gametogénesis, tenemos que partir hablando un poco de lo que es el hipotálamo. El hipotálamo es una estructura del sistema nervioso que tiene la función de controlar y regular estructuras como la hipófisis. Eh, el hipotálamo libera unas estructuras que se llaman neurohormonas y una de ellas corresponde a la hormona liberadora de gonadotrofina, que va a estimular a la hipófisis anterior. Cuando se estimula la hipófisis anterior, por esta hormona se va a liberar una segunda hormona que es la hormona gonadotrofina. Por eso esta del hipotálamo se llama liberadora de gonadotrofina. Y las de la hipófisis son hormonas gonadotróficas. Estas hormonas corresponden por un lado a la FSH o folículo estimulante y a la LH que también se denomina luteinizante. La hormona folículo estimulante en primera instancia va a nivel del ovario, va a estimular la formación del folículo em, y para que éste madure. Ya vamos a tener en primera instancia un ovocito primario donde va a estar el folículo en fase de crecimiento. Luego va el folículo maduro, va a acercarse a lo que es la membrana del ovario para liberar lo que es el ovocito. Y una vez que se libera el ovocito, este sigue, eh, este se ve rodeado de esta estructura que es la corona radiada. Una vez que el folículo está maduro, en esa instancia empieza la liberación de la hormona luteinizante, la cual tiene la función de que si el óvulo no se fecunda, la degeneración de las estructuras a nivel del ovario va a formar de que la de que el folículo, la toca folicular, se forme lo que es el cuerpo lúteo y después este se degenere. A nivel del endometrio, que es lo que estamos viendo en la zona baja, vamos a ver de que la folículo estimulante a nivel em, de los ovarios y de los folículos se va a estar generando la liberación de estrógenos. Y la capa más interna, que es el endometrio, va a empezar con una proliferación celular y un aumento de su irrigación sanguínea en toda esta zona, para prepararse para recibir al, em, al óvulo fecundado. En el caso de que este óvulo no se fecunde, va a ocurrir de que la hormona luteinizante va a empezar a estimular la liberación de hormonas y estrógenos, haciendo que esta capa del endometrio se degenere y aquí es cuando se tiene que eliminar esta capa para que venga una capa nueva y finalmente se va a venir lo que es el proceso de la menstruación. En el caso de que de que el ovario se fecunde, este se va a implantar ya dentro de lo que es la fase lutínica, pero se va a inhibir el proceso de la degeneración del endometrio, ya, y este va a seguir con una alta cantidad de irrigación. En el caso de la espermatogénesis, se divide en dos fases, la meiosis y la espermatogénesis o espermitoteliosis, ¿ya? Y se inicia en la pubertad. Incluye a aquellos acontecimientos mediante los cuales los espermatogonios se transforman en espermatozoides. En el momento del nacimiento, los cordones testiculares del varón pueden reconocerse las células germinales que aparecen como células grandes y pálidas y rodeadas de células de sostén. Em, a las células de sostén, como las células foliculares, van a derivar del epitelio celómico de las glándulas y se convierten en células sustentaculares o células de Sertoli.
Poco antes de la pubertad, los cordones espermáticos adquieren una luz y se transforman en túmulos seminíferos y aproximadamente al mismo tiempo se originan las células precursoras de los espergonios. Ya entrada la pubertad, van a emerger algunas células de las poblaciones de las células madre y van a formar las espergonias tipo A. La producción de las cuales va a marcar el inicio de la espermatogénesis. Las células tipo A van a experimentar un número limitado de divisiones mitóticas y formar clones celulares. La última división celular va a originar a los espermatogonias tipo B y a continuación se van a dividir y formar los espermatocitos primarios. En estos momentos los espermatocitos primarios entran en una profase larga, aproximadamente de 22 días, y seguidamente completan con rapidez la meiosis y forman los espermatocitos secundarios. Luego de una segunda división mitótica, estas células van a empezar a formar espermátidas haploides inmediatamente. Y a lo largo de toda esta serie de acontecimientos, eh, eh, se va a producir se va a formar después un solo espermatogonio y que va a formar un clon de células germinales que se van a mantener en contacto durante la diferenciación. Y mientras que se desarrollan, los espermatogonios y las espermátidas permanecen dentro de las cavidades profundas de las células de Sertoli. De esta manera, las células de Sertoli van a sostener y proteger las células germinales y participan en la nutrición de las mismas, ayudando a liberar los espermatozoides maduros. La espermatogénesis también va a estar regulada por la producción de hormona luteinizante, la cual se va a unir a las células de Leydig y va a estimular la producción de testosterona, que a su vez se va a unir a las células de Sertoli y van a estimular la espermatogénesis. Y la hormona estimuladora, la folículo estimulante, también es esencial ya que se une a las células de Sertoli y estimula la producción del líquido testicular, o sea, en síntesis, las proteínas receptoras de los andrógenos intracelulares. La fecundación va a ser el proceso por el cual los gametos, tanto femeninos como masculinos, se van a fusionar y va a tener lugar en la ampolla de la tuba uterina. La ampolla corresponde a la zona más ancha de la tuba y se encuentra cerca de lo que son las fibras y el ovario. Solamente el 1% de los espermatozoides que ingresan que ingresan entran por el cuello del útero y sobreviven unas cuantas horas. El movimiento o el viaje desde el cuello del útero hasta la zona de la tuba uterina va a ser por el movimiento propio de los espermatozoides más las contracciones del útero y de la misma tuba. Cabe destacar que una vez que llegan los espermatozoides al ovocito, o sea, llegan a la zona de la ampolla, no van a ser capaces de penetrar el ovocito de manera inmediata, no van a poder fecundarlo, ¿ya? Porque necesitan primero experimentar un proceso que es la capacitación y la reacción acrosómica. Ya, la capacitación va a ser un periodo de acondicionamiento dentro del tracto reproductor femenino y en el caso del ser humano dura aproximadamente unas 7 horas. La mayor parte de este acondicionamiento va a tener lugar en la tuba uterina y consiste a interacciones epiteliales entre los espermatozoides y la superficie de la mucosa de la tuba. Y durante este periodo, la capa de glucoproteínas y de las proteínas seminales se van a eliminar de la membrana plasmática y que va a recubrir y que esta membrana recubre una región del espermatozoide que se llama la región acrosómica. Y solamente los espermatozoides que han sido capacitados van a poder atravesar las células de la corona radiada. Luego, una vez que llegan, tenemos la reacción acrosómica y esta tiene lugar después de la unión a la zona pelúcida, que va a estar inducida por las proteínas de la zona. Y finalmente esta reacción va a culminar con la liberación de enzimas para penetrar en la zona pelúcida y una vez que se genere la penetración, eh,
como que el ovocito como se va a calcificar, ya evitando de que entre un segundo espermatozoide. Una vez que penetra uno de los espermatozoides, este va a liberar su cola y va a liberar su material genético para que se genere la fusión del material genético. Aquí tenemos otra imagen donde se ven las distintas fases: fase de penetración de la corona radiada, fase de penetración de la zona pelúcida y la fase de la fusión. Y esto parte desde esta zona, donde está aquí la B. Ya, pero es lo mismo que explicamos en la diapositiva anterior. Entonces aquí tenemos las fases de la fecundación, ya cómo se genera la fusión del material genético y obtenemos esta célula única y pluripotencial que corresponde al cigoto. Una vez que el cigoto ya ha llegado a la fase de, se genera la primera división, se va a llamar el estado de dos células. Luego de esto va a generar una serie de divisiones de tipo mitóticas y van a aumentar el número de células. ¿Ya? Y estas lo que sí van a ir reduciendo su tamaño después de cada división. Estos blastómeros, a medida que se van dividiendo, las células empiezan a tener una íntima relación entre ellas, incluso tienen uniones de tipo intercelulares que los van comunicando con las células externas. Aproximadamente 3 días después de la fecundación, las células del embrión compactado se dividen de nuevo para formar una mórula, que es una estructura de 16 células. Recibe este nombre por la forma de mora. Las células internas de la mórula constituyen lo que se llama la masa celular interna, también conocido como el embrioblasto, y las células que lo rodean componen la masa celular externa em, que se llama también el trofoblasto. Em, Además, se va a contribuir, o el trofoblasto, más adelante va a contribuir o sea, va a ayudar a formar lo que se llama la placenta. Las células del trofoblasto en el polo embrionario primero inicia su diferenciación en citotrofoblasto y a partir de este se diferencia en el sincitio trofoblasto, que inicia la inversión en del endometrio materno cerca del sexto día del desarrollo y termina aproximadamente en el 12º. En esta imagen podemos ver cómo se va generando los estadios de 2 células después de 4 células y cómo se va generando la división. Aquí tenemos un resumen de las distintas fases. Hay un resumen en 3D que ustedes pueden revisar en esta página. Y es importante destacar de que cada una de estas fases tiene que ocurrir en cada uno de los sitios específicos. Por ejemplo, si el estado de mórula se alcanza en un nivel más bajo, con blanco, en un nivel más bajo, por ejemplo aquí, no va a alcanzar a implantarse después. Entonces se va a generar un aborto de tipo espontáneo. O si por ejemplo el estado de mórula se alcanza en esta fase, la implantación va a ser todavía dentro de la tuba uterina, generando un embarazo ectópico, por ejemplo. En la fase de implantación, en esta fase, la pared del útero va a estar formada por 3 capas: el endometrio o mucosa que reviste la pared interna, el miometrio, que es una capa gruesa muscular, y el perimetrio o revestimiento peritoneal de la capa externa. Em, Como ya se dijo, el endometrio va a estar pasando por 3 estados. Uno de ellos va a ser la fase proliferativa, que ya se las mencioné. Está la fase secretora y por último está la fase menstrual. La fase proliferativa se va a iniciar al final de la fase menstrual. Como dije, va a estar regulada por los estrógenos y esto va a marcar o va a dar el espacio
va a generar un estrato esponjoso y un estrato compacto que va a ser ideal para poder recibir al embrión. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la blastulación o la implantación, el endometrio se encuentra en esta zona. Aproximadamente en el octavo día del desarrollo, el blastocito va a estar parcialmente sumergido en el estroma endometrial y, em, y la capa interna de las células que van del trofoblasto se va a diferenciar en el sincitio trofoblasto y la zona externa, em, perdón, la capa interna de las células va a llamar el citotrofoblasto y las capas externas va a formar el sincitio trofoblasto. ¿Ya? Y estas son capas diferenciadas del trofoblasto de que ya habíamos mencionado en la diapositiva anterior. A medida que el trofoblasto empieza a penetrar dentro del endometrio, también se empieza a generar una diferenciación de células en las células que eran del embrioblasto, donde va a formar dos capas, una conocida como el hipoblasto y otra la capa epiblástica o el epiblasto. ¿Ya? A medida de que se forma también este disco, empieza a aparecer lo que es la cavidad amniótica. Y recuerden que entre este disco bilaminar y el trofoblasto que todavía no está compenetrado con el endometrio, vamos a tener la cavidad exocelómica. La estaba tratando de marcar con rojo, no me funciona, ahí está. Cavidad exocelómica, y ahí empieza a aparecer lo que es la cavidad amniótica. Cuando empiezan como dije, a penetrar el trofoblasto, va a empezar a generar una serie de perforaciones de vasos sanguíneos que son producidos por los espacios que va generando el trofoblasto. Cuando estos se empiezan a juntar, empiezan a formar lo que se llama la red lacunar. ¿Ya? Y que son capilares de tipo sinusoidales que van a estar formando estas lacunas trofoblásticas. Y este periodo se llama como el periodo lacunar. Ya el día 14 ya nos vamos a centrar en lo que ocurre en la zona central, ya en lo que ocurrió con las células del embrioblasto que formaron estas dos capas, que era el epiblasto y el hipoblasto. Estas capas de epiblasto y el hipoblasto van a dar origen posteriormente a lo que son las tres capas germinativas, las cuales van a dar origen a todos los sistemas, a todos los órganos y sistemas. Entonces, dentro de las derivaciones que nosotros vamos a tener de lo que es el epiblasto y el hipoblasto, tenemos parte de lo que van a ser las estructuras del disco trilaminar. Por un lado, lo que va a estar ocurriendo paralelamente a lo que hablamos sobre la formación de las lacunas, es que va a estar apareciendo un montón de células en la superficie interna del citotrofoblasto y la superficie externa de la cavidad exocelómica, que es este disco de dos células. Em, Estas células van a empezar a tener una serie de divisiones para formar un gran conjunto de células, las cuales van a estar migrando entre una capa y otra. Por lo tanto, del epiblasto va a estar formándose lo que es la capa del ectodermo, mesodermo y parte del endodermo. ¿Ya? Y del hipoblasto va a estar también produciéndose lo que es el mesodermo extra embrionario, que acabará llenando finalmente todo el espacio entre el trofoblasto y que queda con su parte externa y el amnios. Aquí tenemos algunas implantaciones de tipo ectópicas, que se las mencioné antes, que es cuando no ocurre la implantación en la zona adecuada.
Vamos entonces con la gastrulación, que es uno de los hitos más importantes que encontramos en la fase de ya embrionaria. Ya es el acontecimiento de hecho más característico que va a tener lugar en la tercera semana de gestación. Específicamente esto va a iniciar en el día 15. Ya esta etapa es un proceso que va a establecer las tres capas germinales que ya les había mencionado y que corresponden al ectodermo, al mesodermo y al endodermo del embrión. La gastrulación va a iniciar con la formación de una línea que se llama la línea primitiva, que la tenemos aquí, y que en la superficie del epiblasto, y al principio esta línea va a estar muy mal definida, pero en los embriones entre 15 y 16 días se vuelve claramente visible y forma un surco estrecho con las regiones ligeramente abultadas en ambos lados. En el extremo cefálico de la línea se va a formar una estructura que se llama el nodo primitivo. Ahí lo estoy marcando. Y que consiste en un área ligeramente elevada que va a rodear la pequeña fosita primitiva, que es el puntito negro que se ve ahí, ¿ya? Y las células del epiblasto van a empezar a migrar hacia la línea primitiva. Y cuando llegan a la región de la línea, adoptan una forma de matraz y se separan en el epiblasto y se deslizan hacia abajo de él. Este movimiento se conoce como invaginación. La migración y especificación de las células eh, va a estar controlado por algunos factores de crecimiento y va a estar generando de que las células estén cambiando o moviéndose de un lugar a otro. Luego, las células que se van a empezar a imaginar, aquí vamos a verlo aquí en la letra de un corte transversal, van a empezar a migrar para llegar a formar las otras capas. Entonces aquí tenemos el ectodermo embrionario, aquí tenemos el endodermo embrionario, pero para poder llegar a esta fase ahí tenemos el surco de la línea primitiva que vamos a tener, para que me entiendan. Por un lado, vamos a hacerlo con azul, por un lado tenemos el epiblasto, que es el que está aquí en celeste, y tenemos el hipoblasto, aquí en amarillo. En la zona cercana a la línea primitiva, las células van a empezar a proliferar y se van a migrar hacia el epiblasto. En ese proceso, que estas células migran desde el epiblasto al hipoblasto, se va a formar finalmente lo que es el endodermo ya definitivo, y esta capa que es el epiblasto se va a convertir en ectodermo. Luego el día 16 va a haber una segunda proliferación de células, también en la misma zona, y que van a llenar este espacio intermedio. Y esa capa que se va a formar ahí corresponde al mesodermo. Y de esta manera se forma el disco trilaminar. Ya, aquí nosotros vamos a tener, estamos viendo lo que es el crecimiento longitudinal. En esta instancia tenemos lo que es la línea primitiva, que es donde se va a empezar a originar la invaginación. Luego tenemos el nodo primitivo, que dentro de él deberíamos encontrar la fosita, que ahí le hice el puntito. ¿Ya? Y empieza a generarse lo que se llama el proceso notocordal. La notocorda va a ser una estructura de celular de masas que va a ser maciza y va a estar estimulando lo que es la invaginación del surco de la placa neural para que se forme el tubo neural, y va a también estar estimulando lo que es el crecimiento longitudinal del embrión. Lo que nosotros habíamos estado viendo en primeras instancias era con un corte de tipo transversal y ahora lo estamos viendo de forma longitudinal. Entonces, del embrioblasto, ya que va a estar dando origen al epiblasto, va a tener, va a dar origen al disco trilaminar, que está compuesto por el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. El neuroectodermo va a dar origen a las estructuras de la cresta neural, que va a dar origen a todo el sistema periférico, y
algunas estructuras de tejido mesenquimal y al tubo neural, que va a dar origen al sistema nervioso central. El mesodermo se va a dividir en un mesodermo paraxial, que va a dar origen a los músculos de cabeza, de tronco, de miembros, y excepto el esqueleto craneal, va a dar origen también a la dermis y tejidos conjuntivos. El mesodermo intermedio va a dar origen al sistema urogenital, incluyendo lo que es las gónadas, conductos y glándulas accesorias. Y el mesodermo lateral al tejido conjuntivo o conectivo de los y músculos de los órganos y membranas serosas, corazón primordial, células sanguíneas y linfáticas, vaso, corteza suprarrenal. En el caso de el ectodermo, ahí vamos a hacer el corte, va a dar origen también a lo que es epidermis, pelos, uñas, adenohipófisis, esmalte, oído interno y el lente. Y en el caso del endodermo va a dar origen a los epitelios de la tráquea, bronquios y pulmones, epitelios gastroduodenales, hígado, páncreas, vejiga, úraco, y los epitelios faringios, tiroideos, cavidad timpánica y tuba faringotimpánica. La teratogénesis corresponde a la serie de alteraciones que se producen por alteraciones de tipo congénitas que se producen por ya sea causas desconocidas o por ingesta de elementos tóxicos o teratogénicos. El 60% no se sabe por qué se está produciendo. Hay un porcentaje que es el 20% por factores de tipo hereditarios, 6% por aberraciones cromosomales, em, 7% por genes mutantes y 7% por agentes de desarrollo. El periodo de mayor teratogénesis se produce entre la tercera y la octava semana, o sea, durante el periodo embrionario, en la formación de órganos. Porque después de eso, entre la 8 y la 12ª semana es un proceso de transición entre lo que es el periodo embrionario y el periodo fetal, y de la 12ª semana en adelante es el periodo fetal. Y aquí es donde se produce mayor crecimiento y maduración de los órganos, pero lo que es formación de órganos ocurre en el periodo entre la tercera, desde la gastrulación, hasta la octava semana de gestación, donde ya están la mayor cantidad de los rasgos definitivos. Aquí están las listas de los elementos que pueden gatillar alteraciones de tipo teratogénicas. Entre ellas tenemos las drogas, tanto las lícitas como las ilícitas, o algunos elementos, por ejemplo, está el alcohol, los andrógenos, cocaína, heroína, todos los que se les puedan ocurrir. Ya tenemos algunos agentes físicos, por ejemplo, una radiación o una hipertensión, ya enfermedades maternas, como por ejemplo un hipotiroidismo, una diabetes mellitus, ya obesidad también, que uno nunca lo considera como un problema, pero en realidad la obesidad genera muchos trastornos y también en el embarazo. Y otras infecciones prenatales o, por ejemplo, la presencia de metales pesados como, por ejemplo, el mercurio o el cloro o el plomo. Aquí presentamos varios casos de teratogénesis. La primera que vemos en la parte superior corresponde a la focomeria, donde las anomalías se caracteriza por la pérdida de los huesos largos de las extremidades de miembros superiores. Se dio mucho estos casos por un fármaco llamado talidomida. Este fármaco se utilizaba para controlar lo que eran los vómitos y las náuseas en los primeros 3 meses de embarazo, ya, lo cual fue sumamente controversial porque causó aumentó todo lo que era la incidencia de estos casos. En el segundo caso tenemos una fisura labial violopalatina, en donde no se genera un correcto cierre de lo que es la estructura maxilofacial y queda una apertura de la zona del paladar, que puede ser solamente, que puede ser el paladar, las encías y el labio, o puede ser solamente la encía y el labio, o solamente el labio. Puede ser unilateral o bilateral.
Un factor protector para no padecer, para que los niños no padezcan esta patología, esta malformación, es el alto consumo de ácido fólico por parte de las mujeres. Si una mujer está pensando en quedar embarazada, una recomendación sería que tenga una mayor, un aumento de la dosis a 400 miligramos de ácido fólico, y si la mujer ya está embarazada también tiene que aumentar su dosis drásticamente. En el tercer caso, aquí hay una alteración que se produce en los gemelos eh, monocigóticos, donde un cigoto se genera una división. Entre más temprana sea la división, eh, va a generar de que tenga uno o dos sacos vitelinos, pero hay casos donde esta división es incompleta a nivel de la línea primitiva y pueden quedar y nacen estos niños que son gemelos unidos, ¿ya? Y hay distintos tipos de unión. Aquí está la de tórax, también está la de la zona dorsal, que queda espalda con espalda, o la craneal, donde quedan ambos niños unidos del cráneo. Em, en el número 3, el 4, tenemos un caso de acrania, en el cual no se forman los huesos del cráneo, pero otra muy parecida corresponde a la anencefalia, en el cual no se forma el sistema nervioso central, y en ese caso es inviable para la vida. En el caso número 5 encontramos la polidactilia, que se ocurre durante el periodo de diferenciación em, de los dedos, y se genera mayor división producto, o sea, hay múltiples causas. Es por transmisión genética. De hecho, en caso anecdótico, en Brasil hay una familia, como un pueblo, que hay un montón de población, o sea, un montón de personas que tienen 6 dedos por una ascendencia genética. Así que la polidactilia se considera de 6, o sea, de 7 o más dedos como ya con patología, a pesar de que no hay una causa específica para poder determinarlo. En el caso de el número 6, corresponde a un niño que estuvo expuesto a alcohol durante el embarazo, síndrome alcohólico fetal, ¿ya? Y que tiene cuyas características son los párpados caídos, la respiración bucal, las orejas están bajo la línea. Em, y en el último caso, el número 7, corresponde a el síndrome de los niños que han sido expuestos durante el embarazo a cocaína. Ya pasando a otro tema, vamos a hablar de histología, y no podemos hablar de histología sin hacer referencia a lo que son los microscopios. Hablando del microscopio óptico, es un microscopio que va a estar basado en lentes. Se le conoce también como microscopio de luz, ya que utiliza luz o fotones, o microscopio de campo claro. El desarrollo de este aparato suele asociarse a los trabajos de Anton van Leeuwenhoek, y aumenta el tamaño de los objetos, que son realmente muy pequeños y no se pueden ver a simple vista. El que nosotros estamos viendo ahí es puede ser de tipo monoocular o biocular. Dentro de las partes que nosotros podemos encontrar en el microscopio está el ocular, que es el lente situado cerca del ojo del observador, que amplía la imagen del objeto. El objetivo o la muestra que va a ser, o el objetivo que va a ser el lente situado cerca de la preparación o la muestra, y va a ampliar la imagen de esta. El condensador, que es el lente que concentra los rayos luminosos sobre la preparación. Va a haber un diafragma que va a regular la cantidad de luz que entra al condensador, y un foco que va a dirigir los rayos luminosos hacia el condensador. Ya además va a tener un soporte que va a mantener la parte óptica, la platina, que es donde se va a depositar la preparación, un cabezal que tiene los sistemas de lente como para ir ajustando. El, em, Perdón, ese es el revólver. Y vamos a tener los tornillos de enfoque.
Por su parte, el microscopio electrónico lo que va a hacer que en vez de los fotones o la luz visible va a utilizar electrones para formar las imágenes de los objetos. Y esto va a permitir alcanzar ampliaciones de hasta 5000 veces más potentes que los mejores microscopios ópticos, o sea, es lejísimos, mucho mejor. ¿Ya? Y esto es debido a la longitud de onda de los electrones, ya que va a ser que es mucho más pequeñita que la de los fotones visibles. Y dentro de estos microscopios tenemos el microscopio electrónico de transmisión, que va a emitir un haz de electrones que va a hacer de que la imagen, o sea, que estos fotones van a ir sobre la imagen que se desea aumentar, y parte de estos electrones van a rebotar o van a ser absorbidos por el objeto, ¿ya? Y otros van a pasar de largo formando la imagen. En el caso de los electrónicos de transmisión, la muestra debe cotarse en muestras muy, muy finas, ¿ya? Y estos van a poder generar el objetivo hasta 1 millón de veces. Por otro lado, está el microscopio electrónico de barrido, y la muestra va a ser cubierta por una capa de un metal delgado que va a ser barrido por los electrones, por eso su nombre, ¿ya? Se va a enviar como una bomba, así como un cañonazo de electrones, y, estos electrones van a generar una intensidad en la zona de muestra y va a mostrar las figuras en 3 dimensiones, ¿ya? Y esto va a poder ser proyectado además en una imagen de TV. Ya va a tener una muy buena resolución, y, y también va a poder permitir de que la luz también se va a hacer, se sustituye por una capa de electrones, y los lentes van a tener unos electroimanes, ¿ya? Y que eso hace que las partículas metalizadas generen este efecto de relieve. Tenemos en el cuerpo 4 tejidos que son los fundamentales. El primero de ellos es el tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular y el tejido nervioso. A continuación, ahora vemos cómo en la imagen, o sea, en la diapositiva anterior veíamos las estructuras em, a modo de esquema, de un dibujo, y aquí ya lo vemos cómo se vería bajo el microscopio, donde podemos ver las distintas estructuras que se encuentran. Por ejemplo, las células del tejido epitelial están muy cerca una de la otra, ya formando esta como una pared de células con núcleos bien definidos, pero con muy poco espacio entre sus intersticios. En el caso del tejido conjuntivo, nosotros vemos que las células están mucho más lejos unas de las otras y generando un gran espacio intersticial entre ellas. El tejido muscular tiene una organización, en este caso un músculo estriado, eh, que tiene la función de generar movimiento, tiene una distribución que tiende a ser bastante simétrica también, tienden a ser células de tipo multinucleadas en el caso del músculo esquelético. Y en el caso del sistema nervioso, logramos ahí visualizar una neurona y que va a estar rodeada por las glías. Entonces, vamos primero a ver el tejido epitelial, que es uno de los 4 tejidos básicos del cuerpo, como ya lo había mencionado, y deriva, esto es importante, de las 3 capas germinativas. Ya está compuesto por células muy juntas con escasa o ninguna sustancia intercelular. Ya los epitelios forman membranas que pueden tapizar superficies corporales y revisten cavidades dentro del cuerpo. También pueden adoptar formas de elementos secretores, y eso en este caso reciben el nombre de glándulas. Casi siempre los epitelios y sus derivados van a estar separados por un tejido conjuntivo, ya que va a ser ya sea subyacente o circundante por una capa celular delgada, ya la membrana basal. La membrana basal suele por lo general estar compuesto por 2 capas, la lámina basal
y la lámina reticular que va a estar derivada del tejido conjuntivo. En el caso de los epitelios de revestimiento, tenemos lo que son las membranas epiteliales, que son de tipo avasculares, obtienen sus sustancias nutritivas por difusión desde los vasos sanguíneos del tejido del tejido conjuntivo adyacente. Y estas membranas tienen la función de cubrir superficies, tapizar cavidades o revestir algún órgano de tipo tubular. Las superficies que van a estar cubiertas pueden ser secas, como la superficie externa del cuerpo, o húmedas, como la superficie de los ovarios. Ya, por ejemplo, em, como podemos ver, las membranas epiteliales se pueden clasificar de acuerdo con la forma de las células de la capa más superficial, que pueden ser planas, como la vemos aquí en la primera superficie, que es la clasificación de tipo escamosa. Las que tienen esta forma, que son más bien como unos cubos, ya que es la cúbica, y o estas que son mucho más como columnares, que vendrían siendo las de tipo cilíndrica. Estos se llaman epitelios simples debido a que presentan una sola capa. De- en el caso de que se vayan formando mayor cantidad de capas una bajo la otra, pasan a llamarse estratificados. Si son varias capas, Si son varias capas de tejido escamoso, va a ser un estratificado escamoso, que puede ser queratinizado o no queratinizado. Si es un de tipo, por ejemplo, son varias capas cuboidal, va a ser un estratificado cuboidal. Ya, en el caso, por ejemplo, de eh, por ejemplo, del estratificado queratinizado o no queratinizado, se puede dar, por ejemplo, a la presencia o no de células agónicas o muertas, por ejemplo, la que tenemos a nivel de la piel, que vamos cambiándolas constantemente, ¿ya? Y como estos epitelios son tan gruesos, finalmente se utilizan como para protección. En el caso de el epitelio de tipo de transición o transicional, vamos a tener el ejemplo de la vejiga urinaria, que cuando ésta se encuentra relajada o se encuentra vacía, las células van a adquirir una forma que es mucho más redondeada. Y cuando ésta se empieza a llenar de orina, estas células se aplanan para poder aumentar el volumen o la capacidad la, del órgano, en este caso de la vejiga urinaria. Y por otro lado tenemos los de tipo pseudoestratificados, en el cual va a ser muy similar, por ejemplo, a el cilíndrico, pero la diferencia que vamos a tener, porque es pseudoestratificado, porque vamos a tener como distintas capas de células, pero estas, a diferencia de de los otros tejidos, es que los núcleos de las células van a estar en distintos niveles, ya porque en la zona que va a ser más basal, vamos a tener células más pequeñas, las cuales a medida que vayan llegando a la superficie van a adquirir un tamaño más alargado. Dentro de las funciones que van a cumplir las membranas epiteliales están las de protección contra la abrasión mecánica, la penetración química y la invasión bacteriana, disminución de la fricción, absorción de sustancias nutritivas, secreción, excreción de productos de desechos, síntesis de proteínas, entre otras muchas funciones. En el caso del epitelio glandular, eh, se destaca que la mayoría de las glándulas se van a formar a partir de brotes epiteliales del tejido conjuntivo circundante. Las glándulas que van a enviar su secreción hacia la superficie epitelial, lo van a hacer a través de conductos secretores que reciben el nombre de glándulas exocrinas, como tenemos el ejemplo aquí abajo de la glándula sudorípara, que va a sacar el sudor a la superficie de la piel.
Y si ustedes se fijan y vemos como estructura, vemos que tiene una forma que es bastante cúbica, pero hay más de una capa, así que sería un estratificado cúbico. También tenemos glándulas que no van a mantener una conexión con el exterior, que van a carecer de conductos, a diferencia de las exocrinas, y su secreción va a ser, o su destino va a ser el sistema vascular. Y estas glándulas son de tipo endocrinas. ¿Ya? Y aquí tenemos el ejemplo de la glándula tiroides, donde aquí tenemos el coloides, donde está el folículo tiroideo, y fíjense que las células también son de tipo cúbicas, pero es un cúbico simple. La imagen del dibujo, lo que estamos viendo es una célula de tipo caliciforme que tiene la función de liberar mucinas, que es moco. ¿Por qué se los menciono? Porque aquí tenemos la característica del epitelio glandular es la secreción. Entonces, tenemos una que libera moco. Tenemos que va a ser de tipo exocrina, pero va a liberar moco. Tenemos la tipo endocrina, que va a liberar hormonas al torrente sanguíneo, y tenemos las exocrinas, que van a estar liberando un líquido a una superficie. Entonces, la función del epitelio glandular es la secreción, no es el tipo de secreción. Aquí vemos distintos tipos de epitelio glandular. Algunos de ejemplos de ellos, por ejemplo, podemos encontrar el tubular simple, que corresponde, un ejemplo sería las glándulas sudoríparas, o por ejemplo un tubular compuesto como el que estamos viendo en esta zona, em, como la glándula mamaria, por ejemplo. Otro ejemplo podría ser un tubular simple ramificado como las glándulas salivales. ¿Ya? Y así sucesivamente podríamos empezar a buscar ejemplos. Lo importante es que ustedes sepan de que el tejido epitelial glandular va a tener la función de generar la secreción. También podemos encontrar el tejido epitelial glandular por cómo se produce la producción. Por ejemplo, tenemos las de tipo holocrinas, donde la célula muere y se convierte en el producto de secreción, como por ejemplo las glándulas sebáceas. Tenemos las de tipo merocrinas, donde solamente se libera el producto, como las glándulas, no sé, la glándula parótida, que es la glándula salival que se encuentra aquí al costado de la cara. Y tenemos las apocrinas, donde se va a liberar el producto de secreción junto con una parte del citoplasma celular. En este caso, por ejemplo, la glándula mamaria en la lactación. Entonces, es otro tipo de clasificación, ya que es distinta, que se puede ir repitiendo el ejemplo en distintos casos. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se ven las estructuras. Vamos a partir, fíjense, arriba cómo está cada una de las capas, una al lado de la otra. En este caso estamos hablando de un epitelio de tipo escamoso, ya escamoso simple. Aquí nosotros también vemos un tipo de escamoso, pero estamos viendo varios tipos de niveles celulares, por lo tanto estamos hablando de un tipo em, escamoso estratificado. En el tercer caso, si ustedes se fijan, tenemos aquí estas células que tienen una forma que es más cuadrada, por lo tanto tenemos un epitelio simple cuboidal. Y al costado, si ustedes se fijan, tenemos aquí un simple de tipo columnar, ya debido a que sus células son mucho más alargadas. Y lo que sí quiero que se destaque es que las células o los núcleos están alineados uno al lado del otro. En la siguiente imagen, quiero que se fijen nuevamente aquí en cómo están estas células, las cuales están alargadas, pero hay otras células que son más pequeñas que están abajo y los núcleos no tienen una alineación, sino que están en desorden. Por lo tanto, aquí tenemos un epitelio de tipo pseudoestratificado. Aquí estamos viendo específicamente un corte
un corte a nivel de tráquea. En la imagen siguiente, fíjense aquí cómo estas tienen una forma que es redondeado. Aquí estamos viendo un epitelio de transición, específicamente el de la vejiga urinaria. En los inferiores podemos ver, en esta imagen vemos un epitelio de la piel, epitelio queratinizado, ahí se ve la diferencia de las células. Y en la imagen que nos va quedando también es un epitelio estratificado simple. Aquí tenemos aquí tenemos una imagen comparativa de cómo se ve una estructura versus, o sea, la imagen em, real versus la imagen del esquema o dibujo. Entonces aquí nosotros podemos ver, por ejemplo, las células secretoras, ¿ya? Y los capilares. Entonces, los que están aquí en rojito corresponden a los capilares. Ahí tenemos a dos capilares. Y todos esos puntitos que se van viendo ahí corresponden a las células secretoras. Quiero destacar, fíjense, el poco espacio que hay entre cada célula. Y eso es una de las características del epitelio, del tejido epitelial. En la imagen inferior, fíjense que aquí tenemos el folículo en la zona central, las células secretoras, que van a ser las que van a estar formando el coloide, los capilares que van a estar rodeando a la célula secretora. Entonces, fíjense que bien delimitados se ven aquí los folículos, cómo están ordenadas las células alrededor de ellos, y entre medio debiésemos ser capaces de ver, ahí hay un capilar, ahí hay otro capilar, ya que son esas estructuras, ahí tendríamos otro capilar. Ya, entonces así nosotros podemos ir revisando las estructuras. Nosotros les compartimos un atlas de histología que de verdad es muy bueno para aprender a familiarizarse con todas estas estructuras. Ya les voy a subir el link. Aquí nuevamente encontramos aquí un epitelio de tipo pseudo estratificado. Ya, fíjense, si uno mira muy en detalle, si se acercan bien a la pantalla, se van a ver ahí las células que van a estar, entre comillas, de transición. No se confunda que no es transicional, sino que es de tipo pseudo estratificado. En esta imagen, fíjense que aquí, a diferencia de las de arriba, que las células están todas en desorden, aquí los núcleos están bien alineados. Por lo tanto, aquí tenemos una de tipo columnar o cilíndrico. En esta imagen, las células tienen una estructura, voy a dibujar esta acá, tiene una mucho más cuboidal, ya para que se vayan familiarizando. Y aquí fíjense que las células están unas al lado de la otra y forma un epitelio escamoso. En esta tabla tienen para buscar el tipo de epitelio, las clasificaciones, ¿ya? Y donde nosotros lo podemos estar ubicando. Ya esta tablita, apréndansela bien, organícenla ustedes quizás de una manera distinta, pero es clásica, 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 pregunta de prueba. Y aquí tenemos un resumen para que lo puedan ir mirando si es que les acomoda más revisar esto. Tejido conjuntivo. Una de las características del tejido conjuntivo corresponde a que entre sus células van a tener un gran espacio. ¿Ya? Estos tejidos van a formar componentes estructurales principales del organismo y aunque se ven muy diversos uno con otro, desde el punto de vista estructural y funcional comparten muchas cualidades. Ya por consiguiente se consideran dentro de una sola categoría.
En su mayor parte, los tejidos conjuntivos o conectivos van a derivar del mesodermo y que forma el mesénquima multipotencial del cual surgen los huesos, los cartílagos, los tendones, ligamentos, las cápsulas, células sanguíneas y hematopoyéticas. Por lo tanto, todas estas estructuras que nosotros vamos a mencionar, por ejemplo, los huesos es tejido conjuntivo. Si hablamos de cartílago, es tejido conjuntivo. ¿Ya? La sangre es tejido conjuntivo. Así que para que lo tengan en consideración. En cuanto a sus funciones, los tejidos conjuntivos sirven para como sostén, la defensa, transporte, almacenamiento y reparación, entre otras. Ya, a diferencia de los epitelios, como les había dicho, están compuestos principalmente por matriz extracelular o sustancia intercelular, que el epitelio es muy poco el espacio que hay entre las células, así que hay muy poco espacio intercelular y tiene una cantidad súper limitada de células, ¿ya? Y se clasifican de acuerdo a sus componentes no vivos y en lugar de hacerlo según sus componentes celulares. Aunque el orden preciso de los distintos subtipos, em, los que son como que pueden diferir de un libro a otro, la clasificación que nosotros vamos a utilizar es la siguiente. La de clasificación fibrosa, donde vamos a tener el laxo, denso, y de dentro del denso si va a ser regular o irregular. El, el de tipo especial, donde vamos a tener tejido eh, conectivo eh, embrionario o también conocido como mesénquima, el mucoso y el reticular. El calcificado, donde va a entrar la categoría de tejido óseo, cartilaginoso y el dentario, y el tejido conjuntivo fluido, que va a corresponder a la sangre. El tejido conjuntivo fibroso propio es un tejido denominado también como un tejido de sostén, dado que representa el, comillas, el esqueleto, cierre comillas, que sostiene los tejidos y los órganos, por lo tanto está ampliamente distribuido por el organismo. Dentro de las características que nosotros tenemos que reconocer de los tejidos conectivos es la matriz extracelular y las células, las cuales pueden ser fijas o de transición, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de transición, estamos hablando de tejido sanguíneo. Entonces ahí nosotros podemos ver las células, las cuales están alejadas, pero fíjense que se van formando unas líneas alrededor de ellas que les van dando forma a cada una de las estructuras. Y esto se repite en todos los tejidos. Ya estas líneas por lo general son fibras que pueden ser de tipo colágeno o algunas fibras que pueden ser de tipo elásticas. Aquí tenemos algunos, aquí tenemos algunos ejemplos de tejido fibroso especial. Eh, a pesar de que las células siguen teniendo las características de que están muy lejos unas de otras, aquí podemos tener algunas especializaciones. Por ejemplo, en esta imagen donde vemos el tejido adiposo, fíjense cómo se van generando una serie de tabiques, ¿ya? Y elementos vasculares que se van generando alrededor de este tejido. Ya, si nosotros vamos fijándolo, también tienen las características estas otras de que va formando una suerte de tabiques o de red entre ellos, como ocurre, por ejemplo, en lo que son los tejidos de tipo, más bien de tipo reticulares. También aquellos que son más bien de tipo mesenquimal o aquellos de tipo más mucosos o más mucoso. Tenemos por otro lado el tejido conjuntivo calcificado, en el cual nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, aquí tenemos el cartílago, donde encontramos el cartílago hialino, que tiene como característica de que sus células se van a estar agrupando, son condrocitos. Y entre medio vamos a tener algunas fibras que son de colágeno tipo 2, pero en pocas cantidades.
El que tenemos al lado, fíjense cómo se alinean los condrocitos debido a la presencia de de estructuras fibrosas de colágeno tipo 1, que le da una estructura mucho más rígida y los condrocitos quedan alineados uno al lado de otro. Y este que se ve ya mucho más desordenado, los condrocitos, es por la presencia de las fibras de tipo elásticas. Otro tipo de tejido conjuntivo calcificado es el que encontramos en en el tejido óseo y en el tejido dentario. El de abajo corresponde al tejido dentario, donde vemos la raíz de un hueso. Fíjense lo denso que pasan a ser sus estructuras. Y al estar calcificado es porque también tiene alta presencia de minerales. En el caso del hueso tiene alta cantidad de la hidroxipatita. Aquí vemos las células que son los osteocitos y vemos cómo tenemos la matriz totalmente densa en el caso del hueso esponjoso, o sea, del hueso compacto o cortical, y en el caso del hueso esponjoso podemos nosotros encontrar que las células empiezan a ordenarse, pero de manera no tan compacta, sino que van dejando espacios entre ellos y ese espacio en este caso va a ser llenado por médula ósea roja o tejido hematopoyético que vendría siendo tejido conectivo de tipo especial. Finalmente tenemos el tejido conjuntivo fluido que va a estar formado por las células sanguíneas. El tejido muscular es el que le va a dar a los animales la capacidad del movimiento. Estas células específicas alcanzan una alta diferenciación para actuar con exclusividad en la contracción y la contracción va a depender o las actividades van a depender de la necesidad que se requiera. Por ejemplo, si se requieren contracciones rápidas y voluntarias, como ocurre en el músculo esquelético, que es el primero que tenemos aquí. Si necesitamos autocontracciones rítmicas, como ocurre en el músculo cardíaco, o si necesitamos contracciones que sean lentas y rítmicas, como ocurre en el músculo liso. El músculo esquelético va a tener como característica que también se llama músculo estriado debido a la presencia de múltiples líneas que son las estriaciones. Em, también vamos a tener algunas fibras que van a tener mayor irrigación, una irrigación media o menor irrigación dependiendo de la velocidad de contracción. Por ejemplo, si yo quiero levantar una pesa rápido, voy a necesitar una fibra que sea más rápida y va a tener menos irrigación, pero va a ser más fatigable, versus aquella, por ejemplo, si quiero correr una maratón, que voy a necesitar puras fibras rojas porque necesito mayor oxígeno para poder mantener la actividad física. Em, este tiene, como dije, tiene estriaciones. Otra característica es la cantidad de núcleos que tienen las células. Estas células son multinucleadas. em, y van a estar asociados a lo que es la contracción voluntaria. En el caso de la fibra muscular cardíaco, también son estriadas, pero cada célula suele tener solamente un núcleo en la ubicación central, lo que estamos viendo ahí, y además tiene la presencia de estos discos que son los discos intercalares. ¿Ya? Estos discos actúan como líneas Z y como regiones de unión intercelular, y eso va a permitir de que el músculo cardíaco se contraiga como si fuese una sola célula, ya que están todos con estas uniones intercelulares. El tejido muscular liso también es involuntario, al igual que el cardíaco, y puede tener unidades múltiples o unidades simples. Ya la que estamos viendo aquí es de unidades múltiples, también son uninucleadas y no presentan estriaciones. El tejido nervioso está especializado para recibir información procedente de los medios externos e internos. La información que se procesa se integra y se compara con experiencias almacenadas. El, el tejido nervioso va a estar compuesto por las neuronas, que es la unidad estructural y funcional de cada uno de los nervios, que es la que nosotros estamos visualizando ahí donde se ven los somas. Y vamos a tener también una serie de células aledañas que corresponden a las células de sostén o las glías. Bueno, eso ha sido la clase de hoy. Espero que les sirva de mucha ayuda. Espero que se haya comprendido toda
toda la materia y nos vemos, entre comillas, en clases. El bombán para todos y hashtag quédate en casa.